Una competición deportiva convertida en espejo de nuestra sociedad, que nos ha demostrado qué prioridad le damos a la denuncia, a la solidaridad, a la libertad, al trabajo, al negocio y una etapa final por la definición de violencia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la vuelta y los límites de la protesta. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Hola Juanlu, ¿qué tal? Pues mira, yo me pasé por las protestas de la Vuelta en Madrid. Hola Juanlu. Estuve este domingo cubriendo las protestas de la Vuelta a Madrid, desde las 4 de la tarde más o menos, y estuve hablando con la gente que había salido a protestar. Hola Juanlu, ¿qué tal? La Vuelta Ciclista a España llegó por fin a su etapa final, Madrid. Sobre lo que pasó el domingo se ha dicho de todo, así que empecemos este capítulo escuchando a 3 personas que estaban allí, 3 periodistas del diario.es, desplegados en varios puntos de la ciudad. Le he pedido que me cuenten lo que vieron a Carlota Ramírez, Alberto Ortiz y Diego Casado. Yo estaba en el Paseo del Prado, casi llegando a Atocha. El primer rato, hasta que la cosa se empezó a poner tensa, pues el ambiente era el típico de una manifestación normal, ¿no? Había un grupo de músicos que tocaba unas canciones, una pequeña batucada, la gente repetía consignas contra Israel y a favor de Palestina. Algunos de los que estaban cerca de mí, que estaban muy pegados a la valla, tenían puesta en el móvil la retransmisión de la Vuelta para estar al tanto de las novedades y poder anticipar el momento en el que los ciclistas llegasen a aquella zona. Yo les preguntaba por qué estaban allí, la mayoría con carteles que habían improvisado en casa, compañeros palestinos rescatados del armario. Me decían que habían visto que salir al paso de los ciclistas con las banderas era una forma efectiva de protestar contra Israel, que habían visto que molestaba al gobierno de Netanyahu eso, y sentían que así estaban haciendo algo por denunciar el genocidio en Gaza. Y la verdad es que hoy me duele bastante ver cómo se están utilizando las imágenes de las cargas, los gases lacrimógenos, las pelotas de goma y demás, porque yo lo que viví el 99% del recorrido y hasta las 8 de la tarde que estuve allí fue una concentración pacífica con un centro de Madrid totalmente tomado por la policía, tanquetas incluidas, que yo no había visto nunca, y personas manifestándose, muchas de ellas tratando de tirar las vallas abajo y tomar una carretera por la que ni siquiera llegaron a pasar los ciclistas. Ya sobre las 6 de la tarde llegué a Callao porque me habían avisado de que estaban empezando a mover las vallas en uno de los extremos del circuito. Vi allí gente de todo tipo protestando, jóvenes, mayores y en general poca actitud de violencia. Es cierto que iban tumbando las vallas a su paso y así se tuviera que cancelar la etapa. Y una vez ahí, cancelada la Vuelta, los manifestantes apartaron las vallas y tomaron el centro de la carretera para celebrarlo. Se recibió con gritos, con cánticos de no pasarán, de sí se puede, con abrazos y con muchísima alegría. Y es verdad que ahí pues el ambiente se volvió un poco más tenso. Fue cuando la policía empezó a cargar, al menos en la zona donde yo estaba, sin hacer ningún tipo de distinción. En la acera del Jardín Botánico había 2 personas en silla de ruedas que estaban, digamos, en primera fila y que en un momento dado, cuando el policía que estaba en esa zona se había dado la vuelta, empujaron las vallas y abrieron un hueco por el que la gente ya podía pasar. Las personas que estaban allí dudaron un momento, pero ese momento fue muy breve porque pronto empezaron a correr por el hueco ese que se había abierto y eso generó un efecto réplica en toda la zona acordonada. La gente empezó a tumbar las vallas y realmente la policía pudo hacer muy poco para contener a toda la gente que se estaba metiendo en el circuito. Cientos de antidisturbios, decenas de lecheras, persiguiendo a señoras mayores y nada, Juanlu, es que como tú bien sabes, al final de las manifestaciones casi siempre hay un grupo muy residual de manifestantes que no se conforman con el resultado y acaban callejeando en un tira y afloja con la policía. Los antidisturbios empezaron a lanzar gases, a sacudir con las porras, lanzaron pelotas de goma. Hubo momentos, sí que diré, de cierta tensión con la policía, pero los antidisturbios estaban tan superados en número en esta zona, apenas había una decena de ellos frente a más de 1 millar de manifestantes, que acabaron desapareciendo, dejando paso libre en la manifestación hasta Cibeles. Pero decir que las protestas de ayer fueron violentas es manipular la verdad
y estar muy desconectado de la gente y tener muy poca idea de lo que pasa y se piensa en las calles de la ciudad que gobiernas, la verdad. Pero lo cierto es que duró poco porque había tanta gente que ya no tenía ningún sentido tratar de recuperar el trazado del circuito, porque era evidente que por allí la vuelta ya no iba a pasar. La gente lo que hizo fue entrar dentro del circuito y poco a poco ir caminando hacia Neptuno, donde ahí sí había un fuerte dispositivo policial que no permitía continuar la marcha hasta Cibeles. Y bueno, pues a la vuelta a casa escuché a un chaval decir: es la primera vez que voy a una mani y ganamos. Y también escuché a una señora decir: mira que si esto es el principio de lo que fue la guerra con Aznar. Y bueno, pues yo me fui a casa con un par de porrazos que me dieron mientras trabajaba, pero muy orgullosa de mi ciudad, la verdad. Hasta ahí el relato de mis compañeros, pero cuando hay tanta gente manifestándose, tantos vídeos y tanta gente mirando desde fuera, en las grandes protestas siempre pasa algo para reforzar las opiniones que cada uno tenga. Y de pronto comenzó a calar en los medios de comunicación el argumento de que la protesta había sido violenta y de que las manifestaciones pacíficas bien, pero siempre que no molesten. La verdad es que Manolo Lama, estrella del periodismo deportivo, encarnó muy bien este argumento en la COPE. Usted se puede manifestar todo lo que quiera. Todos estamos a favor de manifestaciones a favor de Palestina. Todos estamos en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Pero no sea usted cagón. Usted no puede permitir que unos tíos interrumpan el trabajo de otras personas. Esto es, por ejemplo, bastante parecido a lo que dice en otro tono Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. El derecho de manifestación protege a aquellos que libre y pacíficamente quieren expresar su opinión, pero también el derecho, pues obviamente, protege a quienes compiten, trabajan o asisten a la competición. La verdad es que está muy bien escuchar a algunas personas estos días decir que están en contra de lo que hace Israel en Gaza, aunque sea para poner un pero después, porque hasta ahora no habían dicho nada. A lo mejor ya eso es una victoria de los manifestantes. Pero en todo caso, ¿qué es esto de que una manifestación no puede interrumpir el trabajo de los demás? Porque en la historia reciente de España hay muchos ejemplos de esto, de todos los colores y en todos los ámbitos. Lo vimos en la toma de las calles y las plazas del 15M por la crisis financiera y los recortes que todavía sufrimos. Los pobres comerciantes de la Puerta del Sol, decía la prensa, no podían trabajar y tampoco podían ir a trabajar los vecinos de las muchas ciudades bloqueadas hace nada por las tractoradas y huelgas de transportistas que improvisaban recorridos en 2024. Y lo hemos visto con taxistas y con pilotos en aeropuertos, con mineros en barricadas, con astilleros en autovías, con huelgas de todo tipo en empresas de todo tipo. Vamos, es que lo de tirar vallas lo hemos visto hecho hasta por policías. Marzo de 2020. El sindicato policial Jusapol, que ahora pide dimisiones, rompió el cordón de seguridad cubiertos con máscaras de Anonymous, tirando vallas al aire, empujando a sus propios compañeros antidisturbios para llegar hasta el Congreso. Y no era por un genocidio, era por una subida salarial. No hubo detenidos. Y cómo olvidar el día en el que Esperanza Aguirre estaba en una concentración contra el PSOE y dijo: vamos a cortar la calle Ferraz. Y la cortaron. Venga, yo cortaría el tráfico. En el mundo del deporte hay más ejemplos de otro tipo. Cuando un aficionado le grita un insulto racista a un jugador de fútbol, el partido se para, y si son muchos, se suspende. Porque el cero tolerancia al racismo, que se vea que el deporte no puede normalizarlo, es más importante que el deseo de los futbolistas de seguir jugando o que el dinero incluso del aficionado inocente que ha pagado su entrada. Y aquí no estamos hablando de un aficionado, sino de un equipo fundado para la propaganda, el Israel Premier Tech. Y no estamos hablando de subidas salariales, sino de un genocidio. ¿Cuáles son los límites de la protesta? Joaquín Urías, hola. Hola, ¿qué tal? Joaquín Urías es experto en Derecho Constitucional, fue letrado del Tribunal Constitucional. Joaquín, ¿qué te sugiere a ti esta lógica de, oye, manifestaciones pacíficas, las que queráis, pero no podéis interrumpir la labor de otras personas que quieren ir a trabajar o disfrutar de un deporte? Bueno, lo primero que me sugiere es que no conocen el sentido constitucional
del derecho a la protesta, el derecho de manifestación. Es un derecho para expresarse en la calle, para que las calles sean un espacio de participación pública, como dice el Tribunal Constitucional, y eso solo se puede hacer causando molestias. Alguien tiene que sufrir alguna molestia, pues porque haya cortes de tráfico, porque no te dejen entrar en un sitio, porque llegues tarde al trabajo. Si no se causan molestias, pues el derecho de participación en las calles no tiene efecto. Joaquín, en lo puramente penal, digamos, ¿no? Cortar una carretera que no estaba autorizada a ser cortada, invadir un campo de fútbol, obstaculizar la celebración de un evento, una manifestación por un recorrido que no estaba previsto, notificado, pues por todo eso te pueden multar, pero ¿es castigable como violencia? A ver, eso son infracciones normalmente administrativas. Bueno, pues que sea durante una manifestación, pues no se ha tomado en cuenta algún detalle que habría que tenerlo. Para que podamos hablar de violencia estrictamente, pues hay que valorar que se haya producido un daño material a las personas o a los bienes. Las manifestaciones se convierten en ilegales cuando hay violencia en el sentido que dice el Tribunal Constitucional de daño a las personas o a los bienes. El mero hecho de salirse del recorrido, de impedir el paso a alguien, en la mayoría de los casos puede entenderse que es un ejercicio más o menos extralimitado de un derecho fundamental, y desde luego lo que no es razonable es hablar de violencia cuando no ha habido daño, en este caso, contra las personas. Es lo que vimos mayoritariamente, ¿no? Lo contaban los compañeros, ¿no? Es verdad que en algunos puntos, en momentos puntuales, hay gente que tiró objetos, que actuó con más agresividad, pero no por eso se consiguió cortar la carrera, porque si hubieran sido solo ellos, la policía carga y se termina el asunto. Pero lo que sí hizo mucha gente, Joaquín, es coger una valla y tirarla, desplazarla, ponerla sobre la carretera, tirarla para cortar la carretera. Y eso, para muchos, lo dicen claro, es violencia. Para parar una cosa como la Vuelta hace falta violencia física y verbal. Para parar la Vuelta o empleas la violencia o no la puedes parar. Joaquín, quitar una valla, tirarla al suelo para romper un cordón policial, ¿se puede definir jurídicamente como un acto violento? Puede llegar a ser violencia, no puedo decir que no. Violencia, desde luego, de una entidad muy inferior a la que se produce cualquier fin de semana cuando los aficionados de algún equipo de fútbol se concentran y vuelan latas y al final hay cargas de la policía. Entender que lo que ha pasado en la Vuelta se pueda llamar violencia me parece que es sacar las cosas de contexto. No ha habido realmente daño contra nadie, ni siquiera daños graves contra el patrimonio, no se ha roto nada. Yo creo que no se debe utilizar la palabra violencia en este contexto. Fíjate, por ejemplo, que la portada de El Mundo de este lunes dice a toda página: el gran tumulto alentado por Pedro Sánchez revienta la Vuelta. Más allá de los usos partidistas de si Pedro Sánchez, Ayuso, creo que la palabra tumulto no es casual. Vamos, que esa palabra sirvió para allanar que algunos líderes catalanes, como los Jordis, fueran a la cárcel por sedición por una manifestación tumultuosa, se dijo entonces. Claro, hay una cosa que llamamos los juristas el derecho penal de enemigo. El derecho penal de enemigo es adaptar los tipos legales para castigar a quien no piensa como nosotros. Cuando hay una manifestación que no nos gusta, aunque sea pacífica, pues decimos tumulto, decimos que es sedición y decimos casi que es un golpe de Estado, porque no lo compartimos. Cuando hay una manifestación igual, pero es contra el estado de alarma, o es por la Dana cuando está visitando el rey, o es la Puerta de Ferraz, pues decimos que eso es la España sana que sale a protestar. Yo creo que hay que tener el mismo criterio para todas y hay que tener un poco de cintura y aceptar que la ciudadanía se manifiesta también en las calles y que cuando eso se hace, pues en algún caso se vulnera alguna norma administrativa, se molesta a alguien, pero ni es un delito ni es una violencia que tenga repercusión social. Joaquín, tú no solo eres un jurista, los que te conocemos hace tiempo sabemos que tienes experiencia en movimientos sociales y la historia política está llena de reivindicaciones que fueron molestas, que incluso boicotearon el trabajo de otras personas o de eventos. Esto no ha empezado con la Vuelta. A ver, la sociedad avanza a veces gracias a que no son los gobiernos, sino la sociedad, el pueblo, los que exigen algo. Y a veces para exigirlo, pues tienes que saltarte alguna norma. Se me ocurren muchísimos. Pues en Andalucía, las ocupaciones de fincas en los años 80 por parte de los jornaleros han conseguido que muchas fincas que no se utilizaban hoy día
pues estén en manos de trabajadores, en manos de empresas y se gestionen. Claro, al ocupar una finca, pues molestas a los que están allí, incluso teóricamente a los dueños. Un ejemplo muy típico es el que se suele mencionar siempre, el de Rosa Parks. Rosa Parks es una norteamericana afrodescendiente de raza negra que en un momento determinado, en un contexto de lucha por los derechos civiles, pues se sienta en un autobús en un asiento reservado a las personas de raza blanca. Es detenida, es castigada por ello, pero es una forma de que se vaya acabando con la segregación. En ese momento a Rosa Parks la acusan de cometer un delito, de saltarse las normas, de impedir que los viajeros puedan llegar a su destino, de muchas cosas. Pero gracias a gestos como eso avanza la sociedad. A veces hay que recurrir a medidas que sin ser violentas, pues evidentemente pueden molestar a alguien, pero es la única forma de que avancemos como sociedad. Joaquín, mucha gente te habrá escuchado y a lo mejor está pensando, y yo creo que es lícito pensarlo, ¿no? Que si decimos que hay que desafiar algunas normas para molestar, porque si no se molesta no se consigue el impacto necesario para que la gente reaccione, entonces abrimos el camino a utilizar casi cualquier método, ¿no? Y eso es peligroso. Claro que sí, eso es una inquietud legítima. Yo mismo soy jurista, me dedico al mundo del derecho y en principio soy un defensor de no saltarse las normas jurídicas. Lo que sucede es que en ocasiones el marco jurídico no se adecúa a lo que pide la sociedad. Para evitar excesos hay una cosa que se llama el movimiento de desobediencia civil. Y para que una acción pueda ser considerada como desobediencia civil legítima, tiene que tener dos condiciones. Una referida al objetivo, y es que el objetivo sea buscar la primacía de los derechos humanos. Es decir, defender una causa vinculada a la dignidad de la persona frente a la opresión de los fuertes. Y la otra tiene que ver con la manera en que se hacen las protestas. Para que sea desobediencia civil legítima, las protestas tienen que ser pacíficas. Es decir, no saltamos la ley, pues no saltamos un cordón de seguridad, hacemos manifestaciones masivas, pero siempre sin causarle daños a las personas. Y yo creo que en el caso de la interrupción de la vuelta ciclista, pues se daban claramente las dos condiciones. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.